en lo profundo de la selva paraguaya, donde la vegetación lo cubre todo y los árboles parecen susurrar secretos antiguos, vive una leyenda. Se dice que, cuando las tormentas se acercan, un rugido poderoso se escucha desde lo alto del cerro, un rugido que hace temblar la tierra y que anuncia la presencia de una criatura temida y venerada, Teyuyagua. Todo comenzó con Tau, el espíritu del mal, y Keraná, una mujer de belleza sobrenatural. Su unión fue impura y, como castigo, el dios Tupá los condenó. De esa unión nacieron 7 criaturas monstruosas, cada una más extraña que la anterior. El primero en nacer fue Teyuyagua, un ser con cuerpo de lagarto, y 7 cabezas de perro, ojos que ardían como fuego, grifos que escupían vapor caliente, y un rugido que hacía caer piedras de los cerros. Pero a pesar de su aterradora apariencia, Teyuyagua no era mal. Vivía como guardián de la selva y protector de los tesoros naturales escondidos en cavernas profundas. Era también el único con acceso a una fuente mágica de miel, oculta entre árboles milenarios, de la cual se alimentaba en paz. Sus 7 cabezas vigilaban cada rincón del bosque. Nada escapaba a sus sentidos. Cuando las nubes cubren el cielo y el viento cambia de dirección, los ancianos del Paraguay dicen que es porque Teyuyagua se ha despertado. Desde el cerro Yaguarón, su rugido sacude la cima, y las rocas caen como advertencia. Hoy, en ese mismo cerro, se ha construido una enorme escultura en su honor. No como símbolo de terror, sino como homenaje al protector ancestral del bosque. Para los guaraníes, Teyuyagua no era solo un monstruo, era un símbolo del respeto a la tierra. Cada una de sus cabezas representaba un ojo vigilante. Su rol era enseñar que los ríos, árboles y cuevas no están solos. Todo en la naturaleza tiene su guardián, y si no se respeta, se paga el precio. La leyenda es clara. No se entra en su territorio sin permiso. La historia de Teyuyagua es más que un mito. Es un mensaje. Nos recuerda que los bosques no están vacíos, que los secretos tienen guardianes. En un mundo donde la naturaleza está herida cada día, quizás debamos recordar que, según los guaraníes, todavía hay alguien observando desde las sombras. ¿Tú qué harías si lo escucharas rugir esta noche?